San Pablo le escribe a Timoteo: haz lo posible por venir pronto a verme, pues Demas, que amaba más las cosas de esta vida, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo contigo, porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade, en casa de Carpo, también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará conforme a lo que ha hecho. Cuídate tú también de él, porque se ha puesto muy en contra de nuestro mensaje. En mi primera defensa ante las autoridades, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Espero que Dios no se lo tome en cuenta. Pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas, de modo que puedo llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca del león, y me librará de todo mal, y me salvará llevándome a su reino celestial. Gloria a Él para siempre. Amén. Ok. ¿Cómo? Es el capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo. El capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo. Bueno, vamos a hacer brevemente una breve reflexión de este texto. Me decían que les compartiera algo acerca de lo del servicio, pero como yo ya he compartido esa charla, más bien les traigo aquí unos recursos para que la puedan bajar, descargar, o inclusive está aquí en CD, y la pueden ver y profundizar sobre el servicio. Lo que yo voy a tocar es algo que de alguna manera siempre va a estar involucrado al servicio cristiano. Hay una realidad que siempre el cristiano, si está viviendo la fe como la debe de vivir, se va a exponer, que es a lo que le tocó a San Pablo aquí. A San Pablo, en pocas palabras, le está diciendo a Timoteo que prácticamente todos lo han abandonado, lo han dejado solo, lo han abandonado. Entonces, San Pablo, si se fijan, hay 3 tipos de abandono que menciona San Pablo. Y estos 3 tipos de abandono, uno tiene que estar consciente de que los puede vivir. Lo más seguro es de que lo vamos a vivir. Dios nos puede dispensar algún tipo de abandono, pero es casi imposible que un cristiano que vive verdaderamente como Jesús quiere no viva un tipo de abandono. Hay un santo que se llama San Juan de Ávila, del siglo XVI, que decía: si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Si Él, que es perfecto, resucitado, quiso permanecer con las huellas de las llagas de los pies, del brazo, del costado, si Él, siendo perfecto, fue a su Padre herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Es imposible. Si hay un seguidor de Cristo que no esté abrazando algún tipo de persecución, de algún tipo de desprecio, algún tipo de abandono, pues será seguidor de otra cosa, pero menos de Jesús. ¿Cómo es posible que alguien, el mismo Jesús nos dice, si a mí me persiguieron, a ustedes lo perseguirán? Entonces, ¿esto por qué digo? Porque si uno ve el servicio simplemente como un hecho como de compensación personal, para sentirse bueno, para poder dar, se pone en riesgo. ¿Por qué? Porque cuando sirviendo lo abandonen, ya va a dejar de servir.
Entonces voy a tocar rapidito 3 tipos de abandono que San Pablo menciona en esta carta. Primer abandono. Yo voy a ser abandonado, nosotros vamos a ser abandonados por los que aman más las cosas de esta vida que las eternas. ¿Qué quiere decir esto? Dice San Pablo, le dice a Timoteo, haz lo posible por venir pronto a verme, pues Demas, que amaba más las cosas de esta vida, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. O sea, le dice, un tal Demas lo abandonó, ¿por qué? Porque amaba más las cosas de esta vida que las del cielo. Entonces, primer tipo de abandono. A nosotros no nos debe sorprender que alguien nos deje, y más en un ministerio, porque de pronto le interesa más sus cosas, las cosas no malas, pero cosas del mundo. Entonces, en este sentido, nosotros no nos debemos de admirar si por causa del Evangelio nos abandonan, porque la gente que estaba alrededor nuestra prefiere las cosas del mundo a las de Dios. Es un tipo de abandono normal. Es normal que nos abandonan así, ¿verdad? No es justificable, pero por eso podemos hacer la siguiente pregunta. Yo todos estos tipos de abandonos los puedo asimilar para mí mismo, si me han abandonado por esta causa, o también puedo preguntar si yo he abandonado a otros por esta causa. Repito, ¿cuál es la primera causa de abandono? ¿Por qué nos pueden abandonar? Porque esa gente ama más las cosas de este mundo que las del cielo. ¿Cuál es la primera causa por la cual yo puedo abandonar a un grupo, a una comunidad, a seres queridos que viven de acuerdo al Evangelio? Que me interesen más las cosas de la tierra que las del cielo. Y digo que abandonar a alguien que es fiel a Jesús. ¿Por qué? Porque si yo estoy con un grupo que le interesa más las cosas del mundo que las de Dios, pues evidentemente no los voy a abandonar. Al contrario, me voy a unir más a ellos. Unir entre comillas. Sin embargo, hay un segundo tipo de abandono. Vamos a ser abandonados. Es más, vamos a ver para que se nos vaya grabando. El primer tipo de abandono, vamos a ser abandonados por aquellos que aman las cosas del mundo. Ok, el segundo tipo de abandono, vamos a ser abandonados por los que le interesan más las cosas de Dios que del mundo. Al revés. Ahora lo voy a explicar, porque parece contradictorio. Primero, vamos a ser abandonados por aquellos que le interesan más las cosas de la tierra que del cielo, que las cosas del mundo más que las de Dios. Pero segundo tipo de abandono, vamos a ser abandonados por los que les interesan más las cosas de Dios que del mundo. ¿Cómo? Eso es una contradicción. Van a ver que no. San Pablo dice aquí, Crescente se ha ido a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. Es decir, a San Pablo dice, un tal Demas lo abandonó porque le interesaban las cosas del mundo más que las de Dios. Después nos habla que hay un tal Crescente y Tito, pero esos se han ido a evangelizar a Galacia y a Dalmacia. O sea, lo abandonaron por irse de misión. ¿Por qué? Porque es interesante esto, ¿eh? El primer tipo de abandono es fruto del pecado, fruto de la fragilidad humana. Pero la gente también nos va a abandonar por buenas razones, por exagerado amor a Dios. Y eso tenemos que asumirlo. Por ejemplo, si hay mamás aquí, a veces en parroquias siempre las mamás le llevan a los hijos, ay, que se acerque mucho a la iglesia, llévatelo al grupo de jóvenes y todo. Ok, ya ha pasado que a veces que ese joven no solamente se acerca a Dios, se enamora tanto de Dios que inclusive le sale vocación y se va de misionero. Y la primera que pone el pero en que se vaya de misionero es la mamá que lo trajo a la iglesia.
Le dice, no, mejor quédate aquí en la universidad, termina la universidad primero, etcétera. Es decir, la mamá no entendía que Dios era lo mejor para su hijo. Simplemente Dios era el pretexto para tener un hijo buenecito, que la felicitara el Día de las Madres, que no fuera escandaloso, pero finalmente su hijo, no hijo de Dios, su hijo. Entonces, nosotros también tenemos que prepararnos para este tipo de abandonos, ¿eh? Las mamás tienen que prepararse para un abandono de mis hijos, los que más quiero, que me pidan, no sé, mañana me voy de misionero y me voy, no sé, al Medio Oriente, y como están ahí, es casi muerte segura. ¿Tendríamos esa disponibilidad? Los dos son abandonos. ¿Por qué? Porque los dos, a San Pablo se quedó sin Demas, físicamente no tenía ese, aunque este lo dejó por cosas del mundo, pero tampoco tenía Crescente y tampoco tenía a Tito, a Tito, porque ellos habían ido de misión. Es decir, San Pablo físicamente fue abandonado por 3. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el primer abandono nos abandonan físicamente y espiritualmente. En el segundo abandono nos abandonan físicamente, pero no espiritualmente. Yo tengo 13 años que estoy más o menos en este país. Sin ver a mi familia, yo calculo tendré unos 9 años, más o menos. Quizá 10 años sin ver a mi familia. Pero si mi familia está unida a Dios, especialmente por ejemplo mi mamá, siente esa ausencia física, pero no la espiritual. No la espiritual. Porque sabe a lo que me estoy dedicando y sabe que evidentemente la unión más fuerte es la espiritual. ¿Por qué? Porque pongamos el mismo caso de la mamá. La mamá le dice a este muchacho que quiere irse de misión, y ella por un amor egoísta lo dice, no, termina la carrera o haz lo que quieras, pero quédate aquí conmigo, ¿eh? Tú eres mi pollito. Y por frustración se empieza a desviar. Se empieza a ir por malos caminos. ¿La ha abandonado físicamente? No. Ha conseguido, pero espiritualmente tiene su hijo en su casa, no. Entonces, vamos resumiendo. Primer grado de abandono es, vamos a ser abandonados por las personas que consideran más las cosas del mundo que las de Dios. Ese abandono es físico y espiritual para ellos. Nosotros podemos seguir orando por ellos. Y esto es normal porque no sé cuánto tiempo tengan con el ministerio, pero en los ministerios pasa así. Hay gente que les llegan y ayudan mucho por una temporadita y después ni ¿qué pasó? Y no se van por cosas malas, se van por simplemente cosas que a ellos les interesan más que estar sirviendo en el ministerio. Bueno, hay que orar por ellos nada más. Y el segundo tipo de abandono es de Dios, que las del mundo, que las de la tierra. Es decir, por almas enamoradas que dicen, mira, yo quisiera estar con ustedes, pero a mí Dios me está pidiendo que me arriesgue un poquito más, que me vaya para allá o que etcétera. Es más, no solamente la misión, hasta el matrimonio. El matrimonio es una vocación santa. Hay muchos, bueno, por eso tienen mala fama las suegras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regularmente la mamá, y sobre todo cuando es el hijo, encuentra como una batalla entre que la esposa y ella son dos mujeres peleando por un mismo hombre, etcétera. Entonces, hasta en el matrimonio, los padres tienen que saber dejar, porque es una vocación santa, es un abandono lícito, correcto, bueno. Entonces, hasta en ese aspecto, uno tiene que esperar que lo abandonen físicamente, porque si se hace bien tanto el matrimonio como la vida misionera, religiosa o sacerdotal, nunca esos padres van a ser abandonados espiritualmente por sus hijos. Nunca. Al contrario, se unen más a ellos. Y vamos al tercero. El tercer tipo de abandono. Vamos posiblemente a ser abandonados
por los que quieren mundanizar el Evangelio. ¿Qué es esto de mundanizar el Evangelio? Que el Evangelio se parezca al mundo y no que el mundo se parezca al Evangelio. Voy a leer el pedazo que dice aquí San Pablo. Dice San Pablo: Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará conforme a lo que ha hecho. No sabemos qué ha hecho. San Pablo no dice. Pero después le dice a Timoteo: cuídate tú también de él, porque se ha puesto muy en contra de nuestro mensaje. Es decir, no sabemos si a San Pablo Alejandro el herrero le pegó, le robó, se escapó porque hizo algo malo. Ve tú a saber qué habrá hecho. Pero una razón sí dice: está en contra de nuestro mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que llevaba Pablo? El de Cristo. ¿Y el de Cristo? Crucificado. Dice San Pablo: yo predico a Cristo y Cristo crucificado. ¿Y qué dice? Y Cristo crucificado es necedad para los judíos y locura para los paganos. Es decir, miren, quizás es un poquito fuerte esta parte, pero no todas las personas que dicen creer en Jesucristo, en verdad, en lo profundo creen. No todo el que diga que es de Dios está con nosotros. Porque muchos toman a Jesús simplemente como un pretexto para sentirse bien, para anhelar inclusive fortunas, la mentada teología de la abundancia que te dicen, sobre todo en las iglesias protestantes: acepta al Señor y te irá bien, abundante en economía, abundante en salud, abundante en todo, hasta la suegra te va a cambiar, todo te va a ir bien. Eso no es el Evangelio. Jesús lo que nos dice: si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Que me digan dónde está eso en el Evangelio. Hay muchos que inclusive dicen: dice la palabra de Dios que Cristo se hizo pobre para hacernos ricos. ¿Lo dice sí o no? ¿Sí? Pero yo les digo, terminemos el versículo. El versículo no queda hasta ahí. Dice: Cristo se hizo pobre para hacernos ricos con su pobreza. Qué diferente. Porque si la dejamos en Cristo se hizo pobre para hacernos ricos, pues con razón de ahí disparan y ahí se van. Pero Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El tipo de ministerio que tienen ustedes, que toca la pobreza de la gente, se van a dar cuenta que mucha gente en su pobreza es muy rica. Es muy rica. Hay unidad familiar, hay crecimiento espiritual. Inclusive ustedes, no creo que haya un millonario aquí o un billonario aquí. Si hay, pues hablamos después. Pero yo se los aseguro que ustedes asisten a los pobres desde su pobreza. Pero si esa pobreza está unida a Cristo, es su riqueza. No están dando de su pobreza, están dando de su riqueza, porque la pobreza del cristiano es la riqueza de Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante. ¿Por quiénes vamos a ser abandonados? Imagínense, lo tengo que decir, en más de una parroquia a mí me han vetado. Y más, por diferentes razones, pero sobre todo las que incomoda más es cuando uno empieza a hablar acerca de lo que le llamamos la doctrina social de la iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? Es toda la doctrina, el pensamiento y la sabiduría de la iglesia acerca de la dignidad del trabajo, la justicia social, de todo este tipo de cuestiones, del trabajo, de todo este tipo de realidades. Y nomás les voy a decir uno de los principios de la doctrina social de la iglesia. Dice la iglesia que lo nuestro es solamente lo necesario. Todo lo que esté por encima de lo necesario es para administrarlo. Somos administradores. Lo podemos tener,
pero es para administrarlo. Si yo tengo un restaurante y me da para poder vivir dignamente, porque Dios quiere que viva dignamente, pero sencillamente, y me va tan bien, y puedo poner 2 o 3 o 4 restaurantes, ¿los debo de poner? Sí, pero para generar empleos, para generar justicia, no para acaparar eso. Cuando yo he dicho esto en varias parroquias, en muchas ya no me vuelvan a invitar, me pasa el abandono que dice San Pablo. Alejandro el Herrero está muy en contra de nuestro mensaje. Entonces, vamos a ser abandonados, vamos haciendo el resumen, vamos a ser abandonados por aquellos que simplemente se definen por las cosas del mundo más que por las cosas de Dios. Segundo, vamos a ser abandonados por aquellos que se deciden más por las cosas de Dios que las del mundo. Pero ese abandono solamente va a ser físico. Espiritualmente estamos unidos totalmente. Y el tercer tipo de abandono es, vamos a ser abandonados por aquellos que quieren mundanizar el Evangelio. Es decir, que Jesús se parezca al mundo y no el mundo se parezca a Jesús. Eso, siempre hay una tentación, ¿eh? Cuando uno se convierte, uno dice, bueno, le he ofendido mucho al Señor, pero hay ciertos gustos que no está uno dispuesto a renunciar. Y lo único que quiere es, bueno, pues no sé, voy a decir una ridiculez, para no se me viene ahorita un ejemplo, pero voy a decir una ridiculez. Bueno, pues yo tenía un prostíbulo, pues ahora voy a hacer prostíbulos católicos. Evidentemente estoy exagerando, pero muchos vamos así. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a morir como Jesús. Nos incomoda la radicalidad del Evangelio. Y si no tenemos la humildad para dejarnos formar, para dejarnos reprender, para dejarnos corregir, vamos a abandonar al que me corrige. Y vamos a abandonar a la iglesia. Y adivinen qué. Desde ahí se han desprendido cantidad de iglesias y sectas. Porque ¿qué es una iglesia protestante o qué es una secta? Es como si fuera un buffet. Chicharito sí, tomatito no, cada quien elige. Es decir, lo que te molesta, sácalo. Pero yo sigo creyendo en Cristo, eso ciertamente. No, a Cristo no lo podemos partir. Les decía el Papa Francisco a los jóvenes en Brasil, no licúen la fe. La fe se toma entera, no licúen la fe. Hay quien dice, yo soy Cristo y le agrego un poquito de yoga, le agrego un poquito de feng shui, le agrego un poquito de manipulación, un poquito de riqueza mala vida, de egoísmo, de acaparamiento, de manipulación, de tantas cosas. Pero como están en el envase de Cristo, uno se hace tonto y cree que uno está siendo fiel a Cristo. Ahora, si alguien nos dice, ¿sabes qué? Lo tuyo solamente es una careta de Cristo. El Evangelio no es así. El Evangelio es esto, esto y esto y esto. Y para nosotros los católicos está claro. ¿Cuáles son las fuentes con las cuales nosotros tenemos que estar fundada nuestra fe? La Sagrada Escritura. ¿Quién me dice otra? El catecismo, pero el catecismo es ¿qué? Bueno, eso viene... El catecismo es magisterio. El magisterio de la iglesia, es decir, todo lo que Dios prometió dar por los sucesores de los apóstoles, principalmente por la cabeza que es Pedro, en el caso del Papa. Nosotros nos basamos en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la iglesia y en la tradición de la iglesia. ¿Qué es la tradición de la iglesia? Toda aquella enseñanza desde los primeros siglos que no fue escrita en la Biblia estrictamente, pero porque los judíos su comunicación era más oral. Entonces, por ejemplo, la asunción de la Virgen María, ahora se puede dar razones por aspectos teológicos, pero es que la iglesia, aunque no tenía tantos aspectos teológicos, la teología fue avanzando poco a poco. Ellos les tocó vivir con la Virgen, ellos tenían el testimonio concreto, ¿eh? Independientemente de que no venga en la Biblia, ¿no? Porque si nos vamos a que solamente la Biblia basta, que es lo que dicen los protestantes, vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia acerca de los anticonceptivos? Que me encuentren un solo versículo acerca de los anticonceptivos. O de la clonación.
Para eso Dios prometió el Espíritu Santo a los sucesores de los apóstoles, principalmente al Papa, que es el sucesor de Pedro, que nos orientan a esto. Ahora se van a reunir para el sínodo de las familias. ¿Qué van a tratar? Pues cuestiones pastorales. Y luego todo lo que tienen que discernir, eso ciertamente tiene que estar unido a la fe de siempre, porque la iglesia no es dueña de la fe. O sea, la iglesia custodia lo que ha recibido por la fe. El Papa no puede cambiar dogmas, no puede. Él los protege. Ahora, en cómo se aplican concretamente, eso sí va cambiando. Eso sí va cambiando. ¿Por qué? Porque el mundo que tenemos en el 2014 es el mismo mundo de los 1800. No es lo mismo. Entonces, la verdad de siempre, la fe de siempre se tiene que dar de acuerdo a la realidad concreta. Tiene sus retos y por eso se reúnen los obispos y hay que orar mucho por ese sínodo, porque el demonio seguramente va a querer meter su cola en ese sínodo, pero hay que orar en ese sentido. Pero confiando en que Dios por 2000 años ha protegido siempre a su iglesia. Ha habido papas buenos, papas malos, ha habido de todo, y ninguno de ellos se ha contradecido en doctrina, en fe y moral ha sido firme, porque esta es la iglesia de Cristo, ¿eh? Ni el peor papa cambió cuestiones doctrinales. Dio terrible ejemplo, habrá dado, pero no cambió, porque esto lo asiste a Cristo. Pero siempre está tentado a que el demonio ataque. ¿Y cuál es dónde el demonio verdaderamente hace destrozos? En las personas que no están firmes en la fe. Porque cuando les digan, no sé, si van a hablar del matrimonio, vamos a ver cómo se trata a las personas que están en una segunda unión, etcétera, que es una cosa que se va a hablar. Pero ¿cuál es la verdad? La que no se mueve acerca del matrimonio. La que dijo Jesús: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. De ahí vamos a ver cómo acoplamos, cómo somos misericordiosos, cómo tratamos, cómo nos relegamos, pero lo que está firme, eso no lo podemos cambiar. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Y eso lo dijo Jesús. Ahora, hay muchos que están en esa situación y hacen como Alejandro el Herrero. Esta iglesia racista, me hacen para un lado, etcétera. No. Usted venga a misa, participe, únase a los ministerios. Pero ya de ahí a decir que lo suyo es matrimonio, de que puede comulgar, y me he visto con casos que la verdad que Dios se lo debe tomar cuenta. Parejas que están en esta situación y que ellos no se dan de víctimas. Primero porque una pareja de estas me dijo muy bien: la iglesia, ¿qué culpa tiene? Nosotros fuimos los que elegimos. Entonces vamos siendo adultos nosotros y vamos asumiendo que decidimos mal. No nos vamos a dar con el látigo, con culpas, vamos a ver de aquí en adelante cómo podemos avanzar. Y cuando van a misa y tratan de acercarse a la iglesia y tratan de dar testimonio, etcétera, y anhelan comulgar, pero hacen algún tipo de comunión espiritual, pero no se ponen en contra. Tienen la humildad como para decir: la iglesia es mi madre. La iglesia es mi madre, y como una madre a veces le retiene algo, algún tipo de privilegio al hijo. Y quizás la mamá es la primera que le duele retenerle ciertos privilegios al hijo, pero sabe que son necesarios en este momento, ¿no? Y cuando ese hijo reconoce eso, él no se va a sentir humillado, sino va a decir: esta disciplina va por mi bien, va por mi bien. Entonces, voy terminando. Vamos a hacer el resumen. Vamos a ser abandonados por aquellos que aman más las cosas de la tierra que las de Dios. Pero también vamos a ser abandonados por los que aman más las cosas de Dios que de la tierra. Y vamos a ser abandonados por aquellos que quieren mundanizar el evangelio, que les estorba la verdad completa y la quieren cortar y todo eso.
¿Qué hacer entonces? Ya con esto termino. ¿Qué hacer con el abandonado? Imagínense que ustedes se encuentran a San Pablo. San Pablo abandonado con esos tres tipos de abandono. Ustedes que visitan a tanta gente se pueden encontrar gente abandonada más o menos en este contexto. ¿Qué hacer? Fíjense lo que dice San Pablo en la carta. Le dice a Timoteo: cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade, en casa de Carpo, también los libros y especialmente los pergaminos. En resumen, ¿qué hay que hacer con una persona que ha sido abandonada por amor a Cristo, que está unido a Cristo y que ha sido abandonada? ¿Qué hay que hacer? Velar por sus necesidades materiales y espirituales. San Pablo pide una capa, chance y que tal Alejandrito fue que se le llevó la capa que tenía, imagínense. No sabemos qué pasó. Pero cuando tú veas a un sacerdote que está siendo rechazado por su comunidad, por decir las cosas como son, cuando ves a alguien de un ministerio que es muy apegado al Señor, muy firme, que crece en santidad y que está siendo rechazado, preocúpense por ellos en ver en sus necesidades materiales, porque seguramente cuando estás abandonado, ¿quién te tiende la mano? Y segundo, por sus necesidades espirituales. ¿Qué pide San Pablo? San Pablo no pide, oye, tráeme unos DVDs y para poner unas películas. No, tráeme los libros. ¿Qué contenido de libros eran? ¿Habrán sido novelas? No. Y tráeme los pergaminos. Es decir, San Pablo en el abandono sabe que tiene que estar más fuerte espiritualmente para poder perseverar. Entonces, ¿qué hacer con los abandonados? Preocuparse por sus necesidades materiales y por sus necesidades espirituales. Nunca vamos a estar solos totalmente. Dice San Pablo: solamente Lucas está conmigo. Es decir, lo abandonaron varios por buenas y malas razones, pero Dios nunca. Y eso, si alguien ya ha pasado algún tipo de estos abandonos, se va a dar cuenta que me dejó mi familia, me dejó esto, me dejaron los del ministerio, etcétera. Pero siempre, si le ve bien, siempre hay una, dos personas que están al lado de uno. Quizá no son los que nosotros hubiera creído que fueran tan fieles, pero Dios siempre deja una o dos personas por ahí cerca. A San Pablo le dice: solamente Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo contigo, porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. Es decir, a uno los mandó de misión y a otros que están en misión les dice: ¿sabes qué? Ahora me ayuda. O sea, siempre Dios deja personas, poquitas. Eso sí, no se esperen que los que aman al Señor sean 50,000 alrededor de uno. No, cada vez dice el Papa Benedicto. En los 60 llegó a decir esto el Papa Benedicto: la iglesia del futuro va a ser una iglesia más pequeña, pero más firme, más auténtica, sin tantas ayudas de los gobiernos. Díganme, si ahorita un gobierno ataca el Vaticano, ¿qué gobierno, qué país mete las manos por la iglesia? Ninguno. Antes reyes metían las manos, pero ahora ¿quién los mete? La iglesia está pasando por un proceso de purificación muy doloroso, pero muy bueno, porque va a definir quién es quién. Y así seamos poquitos, Dios hace su obra con poquitos. Miren, evidentemente he estado con grupos con más gente. He estado con grupos con más gente. Pero ¿por qué yo no me remito? Yo voy a dar charlas de 50 para adelante. Porque a veces los grupos más pequeños pueden ser más auténticos. Pueden no serlo también, pero pueden ser más auténticos. Y les comparto esta experiencia. Un exorcista muy famoso en España, el padre Fortea, dice que cuando hace los exorcismos, evidentemente el demonio se manifiesta en la persona poseída, y dice que él estaba dando una charla a los de la adoración nocturna, que eran unas viejecitas por ahí. Dice, ustedes no se preocupen si no tienen más, si siempre son las mismas. Dice, el demonio en los propios exorcismos me dice: estos grupos son como diques, son como paredes ante mi obra, no me dejan pasar. Porque a veces uno piensa que decir, en tal parroquia siempre está lleno, los grupos súper llenos, pero están
por razones, porque han mundanizado el evangelio, porque se siente rico, porque, no sé, están los amigos, por tantas razones. Puede haber grupos grandes también serios, pero siendo honesto, después de un buen rato yo evangelizando, yo les digo, cuando yo veo que un grupo está demasiado grande, demasiado exitoso, yo tomo mis distancias. Y cuando veo un grupo pequeño, no siempre me dice que la cosa va mal. Muy al contrario, puede ir muy bien. Porque unos poquitos, ¿con cuántos empezó la misión? 12. O sea, ustedes y yo tenemos fe gracias a que 12, y no precisamente muchachitos, se lanzaron a evangelizar. O sea, no menosprecien el hecho de que sean pocos. No menosprecien ni siquiera la edad. El Papa Juan Pablo II escribió una carta a los ancianos, que yo tengo una charla acerca de ello. Y una cosa que resalta el Papa dice, es que revisen, en pocas palabras, Moisés no era un muchachito, no era así un quinceañero. Abraham tampoco era. Vamos repasando los apóstoles y sacamos unos buenos años por ahí. Es interesante que Dios hace sus obras no solamente con los que son pocos, sino que aparentemente poco pueden dar, que no están tan capacitados, que ya pasan de años. Pues con esos Dios en toda la historia de la salvación ha hecho obras grandísimas. ¿Por qué? Porque el que está fuerte, el que es exitoso, el que todo eso se cree Dios de sí mismo y no cree en el mensaje del evangelio. Y son los pequeños, los pobres, los rechazados, los ancianos, los que nadie da un peso por ellos, que verdaderamente dan la cara. San Pablo aquí tendría más o menos también como unos llegando a los 50, o sea que tampoco era un muchachito. Entonces es importante esto. Termino, dice San Pablo, en mi primera defensa ante las autoridades nadie me ayudó. Cuando lo llevaron a ser juzgado, ahí sí, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Espero que Dios no se los tome en cuenta. Pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas, de modo que pude llevar a cabo la predicación de la salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. ¿Cuál es la conclusión de esto? Miren, les cuento rapidito. El Papa Pablo VI fue el que cerró el Concilio Vaticano II. Fue un tiempo en donde muchos sacerdotes dejaron el sacerdocio. Hubo una crisis fuerte, alrededor de los 60, 70. Y el Papa sacó una encíclica que se llama Celibato Sacerdotal. Y dice el Papa en una parte, es hermoso, dice el Papa Pablo VI, dice, los sacerdotes ciertamente sufrirán un tipo de soledad, momentos de soledad. En pocas palabras, sufrirán abandono, pero no les faltará la compañía de su padre el obispo. No les faltará la ayuda de su comunidad, sus parroquianos. Y no les faltará la ayuda de sus compañeros sacerdotes. Pero dice el Papa, pero si les llegara a faltar la ayuda de su obispo, les llegara a faltar la ayuda de su comunidad, les llegara a faltar la ayuda de sus hermanos sacerdotes, en pocas palabras, se queden como San Pablo, solos, abandonados totalmente, que se alegren. ¿Por qué? Porque si se hizo sacerdotes para ser semejante a Cristo, y Cristo en el momento más importante de su vida se quedó absolutamente solo. Entonces esta es la conclusión de esto. Mira, si te abandonan del primer abandono, segundo abandono, tercer abandono, en todos, si tú estás agarrado a Jesús, te debes de alegrar, porque Dios te está compartiendo las frustraciones, los abandonos que Él pasó en vida. Vemos a Jesús afuera de Jerusalén llorando y diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido abrazar como la gallina abraza los pollitos y tú no has querido? ¿Cuántas veces eso no pasa en la familia? ¿Cuántas veces
La mayoría de veces los hijos se descarrían porque los padres están descarriados, eso está claro. Pero yo he conocido hijos descarriados de padres que están bien. Y padres que es un dolor decir, hijo, o sea, ¿en qué fallé? O sea, y en todo eso, ellos pueden conseguir consuelo, verdadero consuelo, porque abrazan los padecimientos de Jesús. Abrazan los padecimientos de Jesús, se unen a Jesús. Si ustedes van a hacer caridad para sentirse buenos, se van a frustrar, y esa frustración, de ahí nadie los levanta. Pero si ustedes están sirviendo a los pobres, si van a ayudar y ya van unidos a Jesús y su salario, su paga es Jesús, mira, si el que iba a acompañarlos a la casa no llegó, si no les abren, si el que les abra les pone mala cara, si todo eso, se alegran. ¿Cuántas veces mi Señor no ha sido rechazado? Y Él sí es perfecto, mínimo yo no soy perfecto. ¿Cuántas veces al Señor le han fallado, incluyendo fallas mías? Yo, ¿por qué me he de frustrar si me abandonan, si me tratan mal, si no me agradecen, si no están respetando mi esfuerzo? Yo me uno a Jesús, Jesús es mi salario. Quien tiene a Jesús por su salario, en realidad nunca está abandonado. Y termina diciendo San Pablo, pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas. Es decir, quiten esa visión del Evangelio de la prosperidad y la teología de la abundancia, que te dice, acepta al Señor y no te pasará nada. No. Dice San Pablo, pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas. Es decir, no me evitó los abandonos, no me evitó los sacrificios, no evitó los rechazos, no evitó las incomprensiones, me dio fuerzas en ellas, que es diferente. El mentado tipo de evangelio les dice que no les va a pasar eso es mentira. Y el que se lo cree, a la primera crisis que tenga, deja la fe. No. Vamos a pasar por abandonos, vamos a pasar por crisis, pero Dios nos va a dar fuerzas. ¿Pero para qué? Para que pueda llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación. Hay gente que está enferma, se está muriendo de un cáncer y le pide a Dios la salud. ¿Pero para qué? Para seguir pecando saludablemente. Muchos piden la salud para ofender a aquel que les ha dado la salud. Hombre, si tú dices, miren, vamos a un ejemplo. Imagínate que te estás muriendo hoy. ¿Le podrías dar a Dios una razón que le convenga a Él para que te deje vivo? Señor, me estoy muriendo, déjame vivo porque te conviene, porque... Ustedes pueden decir, si realmente este ministerio que atienden a los pobres es genuino, es verdaderamente no por quedar bien, sino por unirse a Jesús, por encontrar a Jesús crucificado en el pobre, ustedes se están muriendo ahora y le pueden decir, Señor, dame un poco más de vida, porque ¿quién atiende a tus pobres? ¿Quién atiende tu carne herida en los pobres? O si me llevas, deja a alguien en mi puesto, pero te preocupas de eso, o sea, quieres la salud, no para seguir viviendo más años, sino para seguir sirviendo al Señor. Eso es muy diferente. El Señor le dio fuerzas a San Pablo para seguir predicando el mensaje de salvación, hacer que lo oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca del león y me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. Gloria a Él para siempre. Amén. Pues bueno, dejamos aquí esto. No sé si tienen alguna pregunta. ¿O los asusté? Cuando la persona está en una situación que es abandonada por todos, entonces esa persona se convierte en Jesús abandonado. A Jesús abandonado. Totalmente. Hay que determinar o ver, analizar por qué, y para que el prójimo que esté más cerca de él pueda entonces. Y hay una realidad, fíjense. Hay muchos ministerios, por ejemplo, su ministerio ayuda mucho en cosas concretas. No sé, me imagino que le llevan comida o algunas cosas de las que necesitan.
Pero suponiendo que por algo ustedes no reciban donaciones o no reciban la comida para poder llevarla, etcétera, ¿se acabaría el ministerio? No, porque hay un tipo de ministerio que se llama el ministerio de presencia. A veces, en verdad, uno no puede, no tiene como para dar de comer al hambriento, pero ¿sabes qué? Puedo estar contigo en el hambre. Dice San Pablo en una de sus cartas, hay que llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, reír con el que ríe. Eso pasa mucho en otro tipo de ministerio, los enfermos. Tú llegas y está un enfermo terminal, ¿en qué le ayudas? ¿Qué puedes hacer? Más que estar ahí en presencia, acompañando, orando, uniéndote a eso. Les voy a dar 2 términos bien importantes para su ministerio de ustedes. Una cosa es tener compasión y otra cosa es tener lástima. ¿Cuál es la diferencia entre tener compasión y tener lástima? La lástima le duele. Imagínense, ustedes van a una casa, ven a un pobre. Si a ustedes les duele la pobreza de la persona y tratan de darle algo para que se alimente, alguna cosa, etcétera, pero lo dejan ahí, tuvieron lástima. Es decir, les dolió, hicieron algo para solucionar. ¿Cuál es la compasión? Compasión viene del griego compatire, que significa sufrir con. Sufrir con. ¿Quién es el compasivo? El que le duele, el que le da el pan, pero se une a esa persona. Si no, sería un voluntario nada más. Dios no quiere voluntarios, quiere apóstoles que son diferentes, quiere discípulos que son diferentes. En la charla que hablo sobre la diferencia del servicio, yo explico la diferencia entre caridad, altruismo y filantropía. Son cosas muy diferentes. Su ministerio de ustedes, ojalá que después lo escuchen, no tienen que hacer filantropía, no tienen que hacer altruismo, tienen que hacer caridad. Hay una gran diferencia, pero bueno, les tendré que dar el tema completo. Les voy a dejar el CD y lo pueden escuchar, porque esa es la realeza de este tipo de ministerios. Que ustedes no son una ONG, una organización no gubernamental. Hay una gran diferencia entre la ONU, la UNICEF y San Vicente de Paúl y Cáritas. Hay una gran diferencia, una gran diferencia. Aquellos hacen voluntariado, bueno, yo no estoy diciendo que sean malos, bueno, pero aquí se tiene que hacer caridad. Y caridad es amar, amor. Y el amor no es algo, el amor es alguien, dice San Juan, y Dios es amor, es el amor. Por lo tanto, cuando yo llego al pobre a tocar su miseria, su sufrimiento, yo veo primero a Jesús herido en él, a Jesús, como usted decía, a Jesús abandonado a él. Y entonces cambia totalmente la visión. Les digo que una de las cosas que más molesta cuando yo hablo en parroquias es la doctrina social de la iglesia. Porque, fíjense, lo que dice San Gregorio, que estamos hablando de los primeros siglos. Porque hay muchos grupos que hacen católicos que hacen altruismo o filantropía y no se están dando cuenta. Dice San Gregorio, cuando tú le das al pobre, no estás haciendo una obra de misericordia, sino una obra de justicia. Le estás dando lo que le ha pertenecido siempre a él. Ahora pregúntense, yo he estado sirviendo en parroquias que, por ejemplo, que sirven a migrantes. Yo he visto venir gente de donaciones de parroquias mucho más adineradas, darle a los migrantes y se creen la divina garza envuelta en huevo, o sea, y van a hacer altruismo. Creen que ellos son los benefactores, pero el arroz que están dando no se sentarían a comérselo con eso, les daría asco sentarse entre sus migrantes a comerse ese arroz. Ya es ganancia, no digo que no esté mal, mínimo están llevando. O dice un sacerdote franciscano de Brasil, dice, los pobres nunca se llevan primicias. Siempre se pondrán la ropa que a mí no me gusta, se comerán la comida que yo no me comería. Y San Vicente de Paúl puede hacer este tipo de cuestiones.
de que el pobre se sienta no solamente un beneficiario, sino se sienta digno de decir, oye, te estoy trayendo esto porque es dignidad tuya, esto te pertenece, ¿ok? Es más, ni siquiera me tienes que dar gracias, dale gracias a Dios, pero tu dignidad, yo no vengo a bajártela indirectamente con buenas intenciones, porque cuando uno va como benefactor, uno va como el que va a dar, el que le va a hacer el favorcito, como que voy a hacer actos de misericordia, indirectamente uno está humillando a la persona. No, uno tiene el privilegio, es más, dices Madre Teresa de Calcuta, démosle gracias a los pobres que nos dan el privilegio de servirles. Démosle gracias a los pobres que nos dan el privilegio de servirles. Después de que vayan a dejar alimento, díganle a esa gente, gracias por el privilegio de servirle. Y si es católico, gracias por dejarme ver al Señor en esta visita que he hecho con usted.